En el día de hoy vamos a analizar eh, cuáles son las categorías, derechos, libertades, derechos civiles y políticos, las libertades políticas, los derechos y libertades económicas, los llamados derechos sociales, culturales y ambientales, que debieran ser incorporados en una nueva Constitución. Vamos a analizar el problema que nos plantea este catálogo de derechos, vamos a revisar el concepto de interseccionalidad que nos ofrece una nueva mirada para efectos del análisis y la ponderación de los derechos, particularmente del principio de igualdad y no discriminación. Pero también vamos a revisar los mecanismos de protección de los derechos, lo que se ha denominado la sala de máquinas de la Constitución. Y quiero partir señalando que la Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido el instrumento que ha establecido la universalidad de los derechos humanos. La lista de los derechos humanos está recogida en los 30 artículos que constituyen la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, de ahí que todos los 10 de diciembre conmemoremos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fue adoptado en París tras la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto responde a un consenso al que arriba la humanidad después de haber vivido momentos extremadamente oscuros en nuestra historia mundial que derivaron en masivas vulneraciones de derechos humanos. El gran triunfo de la declaración es precisamente su universalidad, y de ella han derivado una serie de instrumentos en materia de derechos humanos, y en el día de hoy yo quisiera resaltar los más relevantes, ¿no? En primer lugar, los pactos de derechos humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos adoptados en el año 1966, que sirven de base al sistema universal de protección de derechos humanos. Pero también está la Carta Social Europea, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Africana de Derechos Humanos, que han dado lugar a sistemas regionales de protección por medio de los cuales los derechos humanos han tenido una posibilidad de exigibilidad en algunas regiones más que en otras, y afortunadamente en nuestra región americana un importante desarrollo a la luz de la jurisprudencia que han ido generando precisamente los órganos del sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, esto es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, hoy día, más bien yo quisiera revisar en conjunto con ustedes los 30 derechos humanos universales. Me parece que ello va a ser orientador a fin de poder testear, ¿no? Cuál es el decálogo de derechos humanos al que aspiramos. Estos 30 derechos humanos universales se pueden sintetizar en lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres en igualdad y dignidad y derecho, y esto fundamenta sin lugar a duda en la base de universalidad que tienen los derechos humanos. Por lo tanto, están proscritas, ¿no?, cualquier exclusión en razón de la edad, la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión o cualquier otra condicionante que finalmente implique sea utilizada o sea utilizada en términos de discriminatorios, vulnerando este principio de igualdad en dignidad y derecho que está en la base de todos los derechos humanos. El derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Prohibida está la esclavitud y la servidumbre y todas las formas en las que ésta pudiera expresarse. Nadie será sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se le reconoce el derecho de toda persona a su personalidad jurídica, es decir, actuar válidamente en el derecho como titular, como sujeto, en definitiva, de estos derechos que han sido consagrados universalmente. Todos somos iguales ante la ley y por lo tanto tenemos derecho a una igual protección.
El derecho a una igual protección implica consecuencialmente el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes cuando se generan situaciones de vulneración de los derechos. Nadie puede ser detenido, preso, desterrado en forma arbitraria. Toda persona tiene derecho a ser escuchada públicamente y por un tribunal independiente e imparcial cuando ha sido acusado de la comisión de un delito. Toda persona acusada de un delito goza de la presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Y por lo tanto le debe ser garantizado el derecho a un debido proceso. Nadie sufrirá injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio, en su correspondencia, no puede ser atacado en su honra o reputación y por tanto la ley debe velar por ello. Tenemos el derecho a circular libremente y elegir nuestra residencia dentro de un Estado. Tenemos derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Tenemos derecho a la nacionalidad y el derecho a la nacionalidad implica el reconocimiento de nuestra pertenencia a una determinada comunidad nacional y por lo mismo entonces aquí se abre un espacio para la plurinacionalidad cuando nuestra comunidad política es expresión de esa realidad. Todos tenemos derechos a casarnos y fundar una familia, entendiendo que la familia es el espacio de socialización de todos los seres humanos, en particular de niños, niñas y adolescentes. Es desde esa perspectiva entonces donde debemos tender al desarrollo integral de los niños y niñas y adolescentes en el marco de la estructura social por excelencia que es la familia y de relegar, ¿no?, la institucionalización a el último mecanismo cuando ya no hay alternativas y con el solo objeto de salvaguardar las condiciones de vulnerabilidad en que pueden encontrarse los niños, niñas y adolescentes en nuestra sociedad. Tenemos derecho a la propiedad individual, pero también a la propiedad colectiva y a las formas diversas de propiedad que existen en nuestra sociedad. Así es como observamos, sobre todo en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el desarrollo que ha tenido el derecho de propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Pero también observamos, ¿no?, cómo el derecho de propiedad tiene una expresión distinta cuando estamos hablando del derecho sobre los bienes comunes o los bienes sociales. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de opinión y de expresión, y por lo tanto el derecho a la protesta social, al derecho a la reunión pacífica, de la que deriva entonces como consecuencia, ¿no?, una limitación a la forma en la cual el Estado y sus agentes pueden actuar a efectos de restablecer el orden público, debiendo hacerlo con pleno respeto al derecho que tenemos todos a reunirnos y asociarnos pacíficamente y que por lo tanto el uso de la fuerza sea ajustado a la legalidad, necesario y proporcional. Todas las personas tenemos derecho a participar en el gobierno de nuestro país en forma directa o a través de representantes elegidos en forma libre. Y este es un gran desafío, según vamos a ver en esta presentación, porque efectivamente lo que hace democrático un país es es precisamente que el poder se distribuya en forma equitativa e igualitaria y que los sectores históricamente excluidos de la toma de decisiones puedan efectivamente participar en el gobierno que los lidera. El derecho a la seguridad social y los correspondientes derechos económicos, sociales y culturales para desarrollar nuestra personalidad libremente, para garantizar efectivamente la igualdad en dignidad y derechos, el derecho al trabajo en condiciones equitativas y a la protección contra el desempleo, el derecho al salario digno, el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a limitar en forma razonable el tiempo de trabajo que se expresa en los derechos vacacionales por medio de vacaciones
vacaciones pagadas, gozar de un nivel de vida adecuado que nos asegure la salud y el bienestar a través de la alimentación, de la vivienda, de la asistencia médica, de servicios sociales, de seguros en caso de desempleo, de seguros en las circunstancias de viudez, de enfermedad, de vejez, o cuando se han perdido los medios que aseguran a una persona su subsistencia. Formar parte de la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y el progreso científico, practicar la cultura propia, disfrutar de un orden social internacional de modo que existan las condiciones de paz que permiten el ejercicio efectivo de los derechos. También todas y todos tenemos deberes respecto a nuestra comunidad. Y el gran deber es sujetarnos efectivamente al pleno cumplimiento de estos derechos fundamentales, sin los cuales no gozamos de una vida en condiciones no pacíficas y democráticas. La declaración es enfática en señalar que nada de lo señalado en la misma puede ser utilizado de modo que suprima o limite los derechos y libertades proclamados. Por lo tanto, el compromiso ético que sustenta finalmente esta declaración y el compromiso político que deriva de ello es precisamente su pleno respeto y garantía. Pero este decálogo ha tenido un proceso de ampliación y de evolución, ¿no? En algunos aspectos fundamentalmente me quiero referir a algo que hoy día concita la preocupación de todas y todos y tiene que ver con la degradación de nuestro medio ambiente y la forma en que ello está afectando nuestras condiciones de vida en el planeta. Y por eso es que en esta presentación me parece relevante mencionar los avances que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha realizado en esta materia en particular. Y eso nos permite ver también cómo estos compromisos políticos recogidos en definitiva en la declaración se transforman en obligaciones exigibles en el Sistema de Protección Interamericano de Derechos Humanos, por referirnos a un mecanismo de protección en particular. El derecho al medio ambiente sano, la alimentación adecuada, el agua y la identidad cultural ha sido reconocido por primera vez en un caso contencioso ventilado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso La Cajonat, Asociaciones Indígenas La Cajonat con Argentina, que es un fallo reciente de 6 de febrero del presente año, donde la Corte se pronuncia sobre estos derechos aplicando el artículo 26 de la Convención. Y es interesante cómo realiza un análisis sistemático entre esta norma de la Convención y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta de la OEA, en donde la Corte plantea, dimana precisamente la obligación de garantizar estos derechos, cuando los Estados se comprometen al desarrollo integral de todos los pueblos. ¿Cuál es el contenido que tiene el derecho al medio ambiente y que deberíamos tener en consideración a efectos de robustecer su protección en el marco de una nueva constitución? La opinión consultiva 23 del 2017 de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos releva que el derecho al medio ambiente es un derecho autónomo, que la protección del medio ambiente implica proteger los componentes del ambiente, tales como bosque, mares, ríos y otros. Ello significa proteger la naturaleza y sus componentes como bienes jurídicos e intereses en sí mismos, aun cuando no tengamos la certeza o evidencia de que han puesto en riesgo a las personas o afectan los intereses de los seres humanos. Basta con que los componentes de la naturaleza puedan experimentar un deterioro para que se haya constituido aquí una vulneración al derecho al medio ambiente. Se trata entonces de proteger la naturaleza y la utilidad que presta a todos los seres vivos, no solo a los seres humanos.
La Corte, sin embargo, precisa, recoge la observación 23 que acabo de mencionar en este fallo, la Cajonat con Argentina, y precisa que no obstante que el derecho al medio ambiente es un derecho autónomo y que debe ser salvaguardado en sí mismo, por lo tanto aquí vemos, ¿no?, cómo se empieza a delinear en el sistema interamericano el derecho de la naturaleza como sujeto del derecho, el derecho de la madre tierra, del Mapu, de la Pachamama, ¿no? La Corte Interamericana precisa que no obstante que el derecho al medio ambiente es un derecho autónomo, es incuestionable que otros derechos humanos se pueden ver vulnerados como consecuencia de los daños ambientales. Y por lo tanto, estos derechos interrelacionados con el derecho ambiente y su protección también deben ser salvaguardados. ¿Qué obligaciones asume el Estado en esta materia? Son diversas, pero se fundan en el principio estructurante del derecho al medio ambiente, que es el de prevención del daño, de prevención frente a actividades que potencialmente pueden producir un daño al medio ambiente o a la naturaleza. Por lo tanto, las obligaciones que el Estado asume son regular, supervisar y fiscalizar que no se produzcan daños, requerir y aprobar estudios de impacto ambiental, y aquí es importante señalar que si uno analiza la jurisprudencia del Sistema Universal de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano, la obligación de realizar estudios de impacto ambiental para salvaguardar, entre otros, el principio precautorio de protección de la naturaleza y de prevención de los daños, es una obligación internacional que los órganos han fundado en esta coyuntura ya en el derecho consuetudinario internacional. Establecer planes de contingencia y mitigar en caso de ocurrencia del daño ambiental. Y la debida diligencia del Estado es hacerse cargo de las problemáticas ambientales para garantizar la protección de los pueblos y comunidades que dependen de estos ecosistemas, garantizar la economía y supervivencia integral de los recursos ambientales que configuran el hábitat de las comunidades humanas, pero que también configuran el hábitat de los seres vivos no humanos. Ha consagrado de esta forma el derecho a la alimentación adecuada, es decir, de poder disponer de alimentos en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, y además de recursos alimentarios libres de sustancias nocivas y aceptables para las comunidades que dependen del suministro de estos alimentos, de acuerdo con sus respectivas tradiciones culturales, ¿no? Porque la alimentación también hace parte, ¿no?, de la cultura que tienen los pueblos y comunidades y que se expresan en definitiva en sus tradiciones culinarias, pero que mirado desde la perspectiva del derecho finalmente implica garantizar una alimentación adecuada de acuerdo con sus prácticas culturales y la seguridad alimentaria, que en último término implica no que puedan ser autónomos para la provisión de los alimentos esenciales. La Corte recoge la observación general número 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se basa en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que mencioné al comenzar esta presentación. Un punto que es importante en definitiva en esta jurisprudencia es que así como se reconoce también el derecho a la alimentación, se reconoce el derecho al agua como un derecho humano fundamental, y por lo tanto el derecho a la provisión, al acceso de agua en cantidad, calidad suficiente para garantizar entonces un acceso efectivo a un recurso que es evidentemente esencial para la existencia de todos los seres vivos y evidentemente no solamente de los seres humanos, ¿no? Sin embargo, mirado en la circunstancia particular de los seres humanos, implica el derecho al agua potable y al saneamiento,
que es un componente además fundamental del derecho a la vivienda, ¿no? Acceder a una vivienda que cuente con el suministro de agua necesaria es la condición que garantiza efectivamente el acceso a una vivienda digna. Pero quienes habitan en zonas rurales, básicamente el derecho al agua se traduce en el acceso a las fuentes naturales de agua. Y por eso es que es tan fundamental la protección tanto de las fuentes de aguas superficiales como de las subterráneas. El fallo al que he estado haciendo mención habla de la interrelación de los derechos y su vinculación con la identidad cultural para hacerse cargo precisamente de que estos elementos estén disponibles y que la disponibilidad finalmente se pondere de acuerdo a las circunstancias culturales de cada persona o grupo humano. Como les señalé, es importante hoy día hablar también de la interseccionalidad cuando estamos analizando el decálogo de derechos humanos. Se suele hablar de derechos de primera, segunda y tercera generación. La verdad que ya hemos visto cómo todos estos derechos están interrelacionados y esa categoría no aporta ni al debate teórico, ni mucho menos a la exigibilidad. Porque en último término, la limitación al derecho al agua implica una limitación al derecho a la vida, a la vivienda, a la salud, al trabajo, a la igualdad de trato, etcétera, ¿no? Un elemento que también es importante subrayar es el de la interseccionalidad, y es la forma en que respecto de una determinada persona o grupo humano pueden concurrir distintos factores de discriminación que aumentan las condiciones de vulnerabilidad. La interseccionalidad es un enfoque que subraya que el género, la etnia, la clase u orientación sexual, como otras categorías sociales, lejos de ser naturales o biológicas, son construidas y están interrelacionadas. Por lo tanto, en definitiva, responden a una práctica social que debe, en definitiva, responden a una realidad social que es resultado muchas veces del trato discriminatorio de estos elementos como un factor de empoderamiento de ciertos sectores y de segregación y exclusión de otros. Quiero compartir con ustedes un caso del año 2015, el caso de Thalía González Luy y otros con Ecuador, y que refiere básicamente al caso de una niña, mujer, excluida y discriminada por la concurrencia de distintos factores. Y la Corte observa aquí, acuña o recoge un concepto que ya había sido desarrollado en la doctrina, que es el de la interseccionalidad, para determinar entonces para determinar, ¿no?, cómo se configura la discriminación, pero también la responsabilidad agravada del Estado por estas mismas circunstancias. La Corte nota que en el caso Thalía confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona viviendo con VIH. La discriminación que vivió Thalía no solo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores. Es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. Entonces, la interseccionalidad constituye en sí mismo, ¿no?, una práctica que lo que denota es un estado estructural de discriminación respecto de determinados personas o grupos que supone entonces una responsabilidad específica por parte del Estado. Hoy en día todos los sistemas, tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como naciones, como la Asamblea General de Naciones Unidas, se han pronunciado sobre la interseccionalidad, dando cuenta de cómo ello evidencia condiciones de discriminación estructural que deben ser superadas por los Estados. Quiero concluir esta presentación
con una gran cuestión que recorre todo nuestro análisis, ¿no? ¿Cómo hacer exigibles los derechos? Hemos hablado de un decálogo de derechos afianzado en el derecho internacional, recogido prácticamente en todas las constituciones, y sin embargo la brecha de implementación de los derechos humanos continúa, ¿no? Entonces, la pregunta de cómo se hacen exigibles los derechos resulta tanto más relevante que cómo se reconocen. El reconocimiento del reconocimiento deriva la obligación legal, por lo tanto no cabe, en mi opinión, abdicar del reconocimiento. Sin embargo, si no nos hacemos cargo de la pregunta de cómo hacerlos exigibles, podemos encontrarnos con una florida constitución que al final del día no mejora el estado de cosas respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestra sociedad. En nuestro continente, el constitucionalista Roberto Gargarella ha acuñado un concepto utilizado recurrentemente en nuestros debates hoy día que tiene que ver con el de la sala de máquinas en las constituciones latinoamericanas y nos alerta con que en definitiva tenemos grandes catálogos de derechos, pero que la sala de máquinas se ha mantenido inmutable. ¿Qué es lo que plantea Gargarella? ¿No? Nos dice los problemas del constitucionalismo, las estructuras de poder en el siglo XX, más bien como en el siglo XXI, siguen respondiendo a valores democráticos propios del siglo XIX, es decir, baja participación popular, sectores excluidos, derechos políticos limitados, en síntesis nos dice una democracia censitaria, ¿no? En la actualidad, incluso en aquellos países donde los procesos constituyentes avanzaron aparentemente en un proceso más robusto de democratización, se observa una brecha de implementación a pesar de estos avances, porque en las constituciones se perpetuaron las viejas estructuras. Entonces, el autor al que hemos hecho referencia da cuenta, las viejas estructuras contra los nuevos derechos. Las viejas estructuras conspiran contra la exigibilidad de los nuevos derechos. Por lo tanto, hace una nueva constitución, por cierto, que un factor fundamental es democratizar el poder político y su impacto en la organización del poder en la constitución. De modo tanto más fuerte que preocuparnos por qué derechos vamos a consagrar en la Constitución. Y aquí quiero dejar planteadas algunas cuestiones que en mi opinión que van en la línea precisamente de democratizar la organización del poder, la descentralización y desconcentración del poder ejecutivo de modo de poner término al presidencialismo y centralismo que finalmente es la base de los caudillismos en nuestra región, el reconocimiento de la autonomía a los pueblos indígenas, la representación paritaria en el poder legislativo, la representación de las minorías y la iniciativa ciudadana de ley como un factor fundamental para la democratización de los parlamentos, la democratización efectiva del poder judicial, ¿no? Y el reconocimiento del pluralismo jurídico al administrar justicia, el establecimiento de una defensoría del pueblo de modo de garantizar efectivamente el acceso de los sectores vulnerables y el acceso de todos los ciudadanos a la justiciabilidad de sus derechos fundamentales, entre otras, ¿no? Pero evidentemente estos son aspectos fundamentales si es que queremos tener una sociedad donde los derechos humanos efectivamente se respeten. Muchísimas gracias y nos encontramos entonces en nuestra próxima sesión donde podremos debatir sobre esta presentación a partir de las preguntas que ustedes nos formulen.